Muy buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos aquí nuevamente con el propósito de tener una pequeña meditación sobre la palabra del Señor. En este caso, pues, recordando como cada año, en el mes de septiembre, pues se celebra el el mes de la Biblia. En algunos lugares, pues esto cambia, como en México, que es en agosto. Pero en términos generales se hace en septiembre en relación a la primera traducción de la Biblia al español que se hiciera entonces. Y damos gracias a Dios por tener este gran tesoro que es la palabra de Dios. Y vamos a escuchar el himno Santa Biblia, pero en este caso en una forma de canción por una joven peruana, se llama Evelyn Cáceres, que tiene una hermosa voz. Escuchemos. Amén. Hermoso himno, Santa Biblia para mí, ¿verdad? Es decir, que no para todos la Santa Biblia es lo que dice este himno,
Pero para los que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y han hecho confesión y arrepentimiento de sus pecados, para estos la Biblia es un tesoro. Y como decía, pues estamos celebrando el mes de la Biblia, recordando la primera traducción que se hiciera de las Escrituras al idioma español. Y damos gracias al Señor porque su palabra es de vital importancia para nosotros. Tanto es así que, como explicaba el otro día, en cuanto a la revelación de Dios concierne, la Biblia ocupa un lugar central en esa revelación de Dios, en ese darse Dios a conocer a la humanidad. La Biblia forma parte de lo que se conoce en teología como la revelación especial de Dios. Es el verbo escrito, la palabra escrita que revela a Dios, su carácter, su naturaleza. Nos dice quién es Dios y qué espera de nosotros. Además, revela la condición de la humanidad que necesita el arrepentimiento y la fe en Jesucristo para ser salvos. La Biblia es sin duda el tesoro más grande que nosotros podamos tener, por cuanto ella nos lleva al conocimiento de Dios. Es un libro que ha sido inspirado por Dios, como es la fe que tenemos los cristianos en ella, porque la palabra de Dios dice que nunca la palabra o la profecía, que es lo mismo, ha venido como voluntad humana, no ha sido nacida ni ha sido resultado del pensamiento y la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo que, a pesar de que la Biblia cuenta con más de 40 autores, creemos que esos hombres hablaron, escribieron, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo que la Biblia se constituye entonces el libro de Dios para nosotros, el libro que nos norma la manera en que debemos vivir nuestras vidas. Es un libro con un gran contenido ético, pero una ética de acuerdo a la voluntad de Dios, al deseo de Dios para nosotros. La conducta que debemos tener todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Sin embargo, no todo el mundo tiene a la Escritura, a la Biblia, en el mismo lugar de valor y de aprecio. Con tristeza tenemos que decir que este libro también ha sido no solamente el más amado por muchos, sino el más odiado por muchos. E incluso dentro de algunas filas de llamados cristianos, la Biblia ha sido el objeto del odio de muchos. Han sido quemados muchísimos ejemplares de la Biblia. Incluso, y aunque no pensaba mencionarlo, pero el otro día vi un video de un sacerdote católico que no voy a pronunciar su nombre, no quiero ni siquiera darle, como decimos, propaganda, pero este hombre se presume de ser un apologético de la fe católica, un apologista de la fe católica, y una mujer sencilla, una creyente sencilla, traía una Biblia en sus manos y le preguntaba a este sacerdote si esa Biblia ella la podía tener o no, porque era una Biblia cristiana protestante, como llaman ellos. Y como a la Biblia protestante le faltan los 7 libros que tienen las Biblias católicas, que son libros deuterocanónicos, libros que fueron canonizados posteriormente, aunque ellos tienen otra historia, culpan a Lutero de quitar estos libros. Bueno, el punto es, no es ese el punto importante, sino que por no tener esos libros, esos 7 libros que tienen las Biblias católicas, y ella le preguntó, bueno, ¿y qué hago con esto? Bueno, usted no la debe tener, ¿y qué puedo hacer? No, quémela. Quemar la Biblia, porque no está completa. Y dijo, es como una estatua que está rota, o un ídolo, una escultura que esté rota, pues hay que quebrarla y botarla, pues la Biblia hay que quemarla.
Bueno, pues yo creo que eso es una actitud demasiado negativa e innecesaria, ¿no? Con decirle, mira, cómprese una Biblia católica y que tenga los 7 libros, respetamos la fe que tengan ellos en esos otros libros. De hecho, no considero que sean malos. Yo tengo Biblias católicas, no tengo más porque no puedo, pero tengo 2 versiones al menos de la Escritura en una versión católica y son muy buenas, excelentes Biblias. Y no las quemaría porque tienen esos otros 7 libros. Pero bueno, ese no es el punto. Quiero solamente hablar en esta mañana acerca de las actitudes que podemos tener, podemos encontrar en ciertas personas hacia la palabra de Dios. Pero como usted se da cuenta, sería un punto de nunca acabar porque son muchas las actitudes que podemos encontrar en algunas personas hacia la Biblia. Pero vamos a mencionar 3 que son fundamentales. Y la primera actitud que se puede tener hacia la Escritura, de hecho se tiene, es el endurecimiento del corazón. Esta es una cosa muy característica de los que no creen a Dios y han mantenido la creencia en otras filosofías, en otras creencias, no necesariamente religiosas, sino seculares, como por ejemplo, pues pudieran ser un ateo, ¿verdad? Un agnóstico. O sea, principalmente esas personas que no creen en Dios son los que asumen una actitud como esta. Cuando ellos escuchan el mensaje del Evangelio o alguien les habla de la Biblia como la palabra de Dios, ellos cierran sus corazones, cierran sus oídos y endurecen sus corazones al mensaje del Evangelio. Bueno, las razones por las que lo hacen pueden ser muchas, pero entre ellas es esa actitud de no creer en Dios, entre comillas, ¿verdad? Porque como dice el dicho, en Cuba la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, usan Santa Bárbara, pues el nombre que le dan a la Virgen María allá en Cuba. Pero también puede ser entendido que la gente se cree en Dios o se acuerda de Dios cuando truena o cuando le aprietan los zapatos. Es decir, en el momento de la necesidad. Cuando hay una necesidad verdadera y urgente, donde la vida está en peligro o la vida de un ser amado está en peligro, entonces ellos ni siquiera rechazan la oración. Cuando alguien viene y le dice, voy a orar por ti, y aunque no creen en Dios, dicen ellos en ese momento, pues, ok, está bien. Esa es una actitud de aquellos que no creen, endurecen la palabra, el corazón, cuando alguien le habla de la palabra de Dios. O la persona está viviendo en sus pecados, en plena juventud, llenos de vigor y de fuerza, pues no hay tiempo para pensar en Dios. Y si alguien le habla del Evangelio, endurecen sus corazones a la palabra y no dejan que la palabra de Dios penetre y pueda hacer mella en sus vidas. No permiten que los pensamientos de Dios inspirados allí en su palabra les lleven a la reflexión, les lleven a la meditación en su propia condición de vida. No lo permiten, endurecen sus corazones. Y el hombre que reprendido endurece la cerviz, dice la Biblia, de pronto no hay medicina para él. O sea, si la persona se mantiene en su terquedad, en su actitud de rechazo, de endurecimiento, consejo de Dios, llegará el momento en que ya no habrá nada más que se pueda hacer por él, por cuanto ha rechazado, ha endurecido su corazón a la palabra de Dios. Yo creo que, bueno, esa es hoy una razón para meditar en ella y ojalá no nos encontremos ninguno de los que escuchamos en esta mañana en ese lugar de los que endurecen sus corazones, lo cual no es patrimonio solamente de los inconversos que al escuchar el mensaje de Dios lo rechazan,
sino también esta actitud la podemos encontrar en los creyentes. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero se lo dice a creyentes. Pues dice, como en Meriba, como sucedió allá. En cierto momento, en cierta época, donde el pueblo de Dios menospreció la palabra de Dios, endureció sus corazones. Bueno, cuando un creyente endurece también su corazón a la palabra de Dios, está cayendo en una segunda actitud, en este caso de menospreciar. Porque ya conoce, por así decir, la palabra de Dios, o conoce algo de la palabra de Dios, porque si ha creído, y ha estado leyendo la Biblia, y ha estado escuchando predicaciones, estudios, y bueno, tendrá algún conocimiento de la palabra de Dios. Pero en un momento dado, también puede endurecer su corazón a cierta palabra de Dios que hace una demanda de su vida. Cierta palabra de Dios que llega y da luz y deja ver la condición de su corazón. Y entonces prefiere apagar esa voz del Espíritu de Dios que arrepentirse, que arreglar su vida y seguir adelante. Bueno, eso es característico a veces de algunos creyentes que no le dan a la palabra de Dios la importancia que ésta tiene, siendo que es algo de incalculable valor para el creyente. En este caso ya no tiene tanto valor. O sea, es la palabra de Dios, sí creo en Dios, sí me congrego, pero no más allá. No permito que la Biblia sea esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne, dice, las intenciones del corazón. O sea, la Biblia no es el libro amado para estas personas. Es un libro que de pronto, pues, puede ser usado, pero como un libro de consulta. Como se usa un libro de cocina o un libro X para solamente obtener información sobre algo, pero no es un libro escudriñado y amado. Es un libro que tenemos en el librero y leemos en momentos de emergencia, o lo usamos como un talismán, un espantaespíritus, y lo abrimos al azar y ponemos el dedo, o tenemos una cajita de promesas. Bueno, no sé si esto lo van a entender algunos, pero vendían una cosa que era como un pedazo de pan, pero abierto así, y tenían como unas tarjetitas, muchas tarjetitas chiquitas, como de este ancho, y eran puestas allí, y la gente venía por la mañana y sacaba una promesa, y después quizás por la noche. Hasta ahí llega la palabra de Dios para estos creyentes. O sea, no es un libro que ellos han dedicado tiempo para estudiar y tratar de conocer a Dios en él. Por lo que hay una actitud de menosprecio. Porque no se le da el valor que tiene, la importancia que tiene la palabra de Dios. Este tipo de creyentes incluso van al culto, a la iglesia, y ellos están allí, pero sus mentes no están. No prestan atención a la palabra de Dios que es predicada. Si le cae bien el predicador, si están en buenas con el predicador, entonces sí escuchan, pero tampoco con mucha atención. Si no, pues se van, se levantan y salen y entran, salen y entran. Eso es un menosprecio a la palabra de Dios, porque se supone que Dios está hablando a través del predicador. Se está explicando la palabra de Dios. Y esa persona que dice que es cristiano y que ama a Dios, está menospreciando su palabra. Yo creo que si vamos a congregarnos, vamos a escuchar a Dios sobre todas las cosas. Y no importa si me cae bien o no
el predicador o estoy de acuerdo con él en todo. La actitud de menosprecio de la palabra es muy triste que la encontremos entre los creyentes, pero definitivamente hay muchos que menosprecian la palabra de Dios por no tenerla en el lugar que debe estar en nuestra vida, que es el primer lugar, dirigiendo nuestros pasos, corrigiendo nuestras actitudes, enseñándonos a amar a Dios con todo nuestro corazón. No tener temor de Dios es otra actitud de menosprecio a la palabra. Porque si no conocemos y amamos la palabra, vamos a no tener temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temer a Dios es respetarle, es honrarle a través de nuestra conducta, de nuestro amor hacia su palabra. Es estar conscientes de que el que bendice también maldice. El que es el Señor Dios lleno de bondad y misericordia es el Dios justo, que también un día nos juzgará y que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, endurecer el corazón a la palabra es una actitud que casi siempre encontramos en los inconversos que endurecen sus corazones y no dejan que el mensaje del Evangelio haya cabida en ellos. Pero también el menospreciar la palabra es otra actitud negativa que encontramos muchas veces en los creyentes. Y en tercer lugar, la actitud que sí debemos tener hacia la palabra de Dios es el amor. Es decir, amar la palabra. Pero ¿qué queremos decir con esto? Amar la palabra, ¿qué significa? ¿Abrazar la Biblia con ternura? ¿Dormir con ella abrazado todos los días allí debajo de nuestra almohada? ¿Darle besos a la Biblia? Bueno, nada tiene que ver con eso. Y aunque le parezca extraño, hay gente que hace todas estas cosas. El amor a la palabra se manifiesta primeramente en el reconocimiento de que esa palabra es la palabra del Dios Todopoderoso que ha querido revelarse a nosotros y que por amor a nosotros lo ha hecho para que podamos tener vida, para que podamos arrepentirnos e iniciar nuestro camino a la vida eterna. Amar la palabra significa escudriñar la palabra, tratar de conocerla al máximo. Imagínense usted en una relación de amor, dos personas que dicen que se aman pero ni se hablan. No hay comunicación. Ninguno de los dos sabe absolutamente nada del otro, apenas cómo se llama. Pero si usted le empieza a hacer preguntas acerca de la personalidad del otro, sus preferencias, lo que le gusta, lo que no le gusta, ya no saben ni siquiera decir el color favorito de su pareja. Es triste esa relación, porque lo primero que hace el que ama es tratar de conocer al objeto de su amor, lo más que pueda, y le interesa todo acerca de él o de ella. Amar la palabra de Dios significa entonces escudriñarla, estudiarla, buscar en ella el conocimiento de Dios, poner esa palabra por encima de todas las cosas. Ya no es usar la Biblia como consulta o talismán, no, es que la conocemos y la amamos por cuanto es la palabra que nos ha traído salvación. El salmista decía, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, si la palabra de Dios no hubiera sido el deleite de esta persona, su máximo disfrute en el tiempo de la prueba y de la aflicción, de los problemas, dice él, ya hubiera perecido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le dio fortaleza. La fe, la confianza que él tenía en la palabra de Dios le sostuvo en el día de la prueba. Pero porque la amaba, porque la escudriñaba. El amor a la verdad
de su palabra es lo que nos trae salvación. Está el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses en contexto de el hombre de iniquidad, el anticristo, toda esa gente que no tienen el provecho de la bendición de Dios, es porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Y mucha gente perece en sus pecados porque no reciben el amor a la verdad para ser salvos. Pero no lo reciben no porque Dios no se los haya dado o haya intentado dárselo, sino porque en ellos hubo un rechazo consciente a toda voluntad a las cosas de Dios. Por lo que la salvación tiene que ver con el amor a la verdad. Nadie puede decir que es salvo si no ama la verdad de Dios. Si ese libro se está empolvando, si ese libro cualquiera viene y nos dice, mira, esto es bíblico porque aquí dice, y nosotros no tenemos el conocimiento suficiente de la palabra de Dios como para refutar una herejía, pues entonces tenemos que revisar nuestra experiencia con Dios, amados hermanos. El amor a la palabra es la actitud correcta de todos aquellos que dicen que aman a Dios. Porque amar a Dios es amar su palabra, es tener a la palabra de Dios como el principal y más grande tesoro que tenemos en nuestra vida. La palabra de Dios ordena nuestros pasos. La palabra de Dios nos dice cómo debemos conducirnos en la vida, los roles que tenemos que jugar a la manera de que Dios lo dice. Y ahí hay muchos que fallan, incluso dentro de las filas cristianas, porque simplemente no permiten que la palabra de Dios dirija sus vidas en esos aspectos. Dice, no, aquí el que manda soy yo. Aquí el que dice soy yo. Y la última palabra la tengo yo. Y no deja que la palabra de Dios sea la que ordene sus pasos. Ahí habría mucho que hablar, pero solamente le sigo para que usted tome conciencia de esto. Los roles que nosotros desempeñamos en la vida y que Dios nos permite desempeñar por su misericordia. Como hijos, como padres, como esposos, como esposas, como hermanos o lo que sea. Hay dirección bíblica, hay un orden de Dios que ha sido establecido para que nosotros ejerzamos esos roles, juguemos esos roles. Yo no puedo ser un padre como yo quiero ser padre. Yo no voy a regirme por las filosofías mundanas acerca de cómo debe ser un padre. Yo debo buscar los principios, las ordenanzas de Dios para los padres. Cómo disciplinar a sus hijos, cómo criarlos. La Biblia nos dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero ¿cuál es la disciplina y la amonestación del Señor? Esa tenemos que descubrirla en su palabra. Y ejercer la autoridad como padres conforme a la palabra de Dios. Lo mismo para todos los demás roles. Esposo o esposas, incluso en la iglesia, que eso muchas veces se pasa por alto. Se dice, bueno, es que así lo interpretamos nosotros y es que así, pero bueno, ese es otro rollo. El punto, amados hermanos, es que tenemos que permitir a Dios que Él ordene nuestros pasos, que Él nos diga cómo es que debemos proceder en las diferentes situaciones de nuestra vida, en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Conocer su palabra nos va a traer a nosotros la posibilidad de obedecerla y tener entonces la bendición y la aprobación de Dios. Recuerden la meditación de ayer en el Salmo 1, es feliz el hombre que la ley de Jehová es su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Que Dios les bendiga. Aprenda a amar a Dios y a amar su palabra por encima de todas las cosas en este mundo, y le irá bien. Nunca se aparte de tu boca, le dijo el Señor a Josué, este libro de la ley.
Bendiciones. Acabo de recibir un email de nuestro hermano Caleb y nos dice que el pastor Guadalupe Moreno, por quien hemos estado orando, está en una situación crítica, se ha empeorado porque está complicado también con el COVID. Y hermanos, pues no nos queda otra que interceder y pedir a Dios misericordia. Él tiene el poder de restaurar su salud. No sabemos los planes y propósitos del Señor, pero oremos por nuestro hermano, por su familia. Continuemos orando por las demás peticiones que hacemos normalmente, cada día, y por cada uno de los enfermos, de las personas que necesitan de una manera u otra la ayuda de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta preciosa mañana, por la realidad, Señor, de que tú te has revelado a cada uno de nosotros en tu palabra escrita y en la persona de Jesucristo. Gracias, Padre, por darnos la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que nos revela la Escritura. Te pedimos que tú nos ayudes a andar con temor tuyo, dirigiendo nuestros pensamientos y nuestros pasos por tu palabra. Señor, en esta mañana yo te ruego que si hay alguien que no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que tú toques sus corazones y que ellos tengan la actitud correcta de humillarse ante ti, de confesar sus pecados y permitirte a ti, Señor, transformar sus vidas. Padre, queremos interceder en esta mañana por nuestro amado pastor Guadalupe Moreno, por quien hemos estado orando. Yo te suplico en esta hora que tú escuches el clamor de todos tus siervos que están unidos en oración para suplicarte, Señor, una oportunidad más para nuestro hermano Guadalupe, que tú, Señor, restaures su salud. Nada es imposible para ti, Señor. Lo ponemos en tus manos una vez más y rogamos que te glorifiques en la vida de nuestro hermano Guadalupe Moreno y su familia, Señor. Fortaléceles y consuélales ante cualquier desenlace que pueda tener esta situación. Padre Santo, rogamos por la familia de Yailén, esta joven por la que también estábamos orando allá en Cuba y que ha fallecido. Rogamos tu consolación, Padre, tu fortaleza sobre su esposo, sus pequeñas, toda la familia. Ayúdales en este momento tan difícil, Padre Santo. Oh Señor, te pedimos también que obres en esta operación pendiente de nuestra hermana Esmeralda Aldana y que todo pueda ser exitosamente, Señor, con relación a esta hernia complicada que ella tiene en su estómago. Glorifícate en la vida de nuestra hermana Esmeralda. Y sigue obrando, Señor, en Carlos Menchaca, en Norma Escobedo, los cuales cada día insistimos delante de tu presencia para que extiendas tu mano de poder y le sanes de toda enfermedad. Así, Señor, rogamos tu consolación y fuerza para las personas que han perdido a sus seres amados acá en nuestra iglesia. Nuestra hermana Esmeralda, Señor, sigue ayudando a ella y a sus hijos para que puedan sobrellevar este dolor y puedan salir adelante. Oh Señor, también pedimos por Lawrence, que tú sigas fortaleciendo su vida y dándole ánimo para seguir adelante, Señor, en la vida y tener, Señor, el gozo de ver a su familia junto a él, ayudándole también en todo este momento difícil. Pedimos por la vida, Señor, del compañero de trabajo, del esposo de nuestra hermana María Laura. Padre, pedimos que tu gracia sea sobre esta persona y tú permitas que él pueda ser restaurado en su salud y pueda, Señor, reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador si es que no lo ha hecho. Obra en la vida de esta persona y glorifícate, Señor. Así, Padre, rogamos por cada uno de mis hermanos y sus necesidades.
sus oraciones que tienen delante de ti en favor de sus seres queridos para salvación o para sanidad o para cualquier otra necesidad. Te rogamos que tú seas propicio, Señor, a cada uno de ellos. Guárdanos a todos muy cerca de ti en este día y ayúdanos para que mañana estemos listos para la adoración, ya sea en el templo o sea por este medio, en los casos de las iglesias que todavía no tienen sus servicios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Creo que en esta mañana solamente teníamos a Sabas Padilla. Queríamos enviarle un saludo, es muy fiel oyente o vidente de devocional. Que Dios les bendiga. Estamos orando por ustedes. Y está la joven Salén Rizos. A ver si no se enoja, ¿verdad? Porque no digo quién es Salén Rizos. Bueno, Salén Rizos es mi novia, mi comprometida. Y le deseo las más grandes bendiciones de Dios en esta mañana a ella y a su familia. Me imagino que debe estar en clases, pero bueno, si está viendo el devocional es porque no está en clases. Que Dios le bendiga a ella, a su hija y a cada uno de los que escuchan. Gracias por tomar su tiempo y estar con nosotros en este devocional. La paz de Cristo sea con todos. Amén.